Cesa el terror, oh maestro, y calma la tempestad. Estamos en un mundo tan adverso, hermanos, como si fuera el mar con toda su fuerza. Tribulaciones, aflicciones, enfermedades, complicaciones sin fin en la vida, hermanos, que muchas veces vienen a poner a prueba nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Y cuando nos dejamos intimidar, cuando nos dejamos acobardar por todas estas adversidades, hermanos, nos dejamos vencer, nos entra el temor, el pánico, y a veces estas cosas terminan afectando nuestra fe, nuestra confianza en Dios, y muchas veces terminamos hasta reprochándole a nuestro Señor. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Le decían los discípulos del Señor. Sálvanos, sálvanos que perecemos. ¿Acaso no tienes cuidado de nosotros? Increíble. Y el Señor decía, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su confianza en mí? Se había desvanecido. En Lucas capítulo 8, versículo 22, hermanos, que hay también citas paralelas a ellas, como en Mateo también y como en Marcos. Pero en Lucas capítulo 8, dice la Escritura, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? ¡Wow! Increíble. Tenían que ver todas estas cosas para que ellos pudieran convencerse realmente quién era esa persona a quienes ellos estaban siguiendo, el Hijo de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado del lago. Así también a la iglesia le está diciendo, pasemos al otro lado del tiempo, en la eternidad. Usted y yo también estamos, hermanos, en esa embarcación llamada iglesia. Una iglesia que no está sola, una iglesia que no está desamparada, una iglesia que no tiene dueño. No es así. La iglesia tiene la protección de su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos lo que mismo el Señor decía en Mateo capítulo 27, versículo 20. Enseñándole todas las cosas que os he guardado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros también. Y es para que precisamente, hermanos, no desmayemos en ningún momento. No claudiquemos, no dudemos,
mucho menos renunciemos a la vida eterna. Él está con nosotros, hermanos, para que todo lo podamos hacer a través de Él. Pero lastimosamente, lamentablemente, hermanos, a veces, como lo decía, a veces las adversidades, a veces las aflicciones, a veces los problemas van afectando nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Y eso a la postre, hermanos, al final nos hace dudar. Pero qué maravilloso, hermanos, estamos viendo precisamente que cuando el Señor invitó a sus discípulos, pasemos al otro lado. Dice la Escritura, hermanos, que en el lago, Lucas lo describe como un gran lago, mientras que Mateo, hermano, lo narra como un gran mar, como el mar de Genesaret. Hay alguna diferencia entre ellos, pero tal vez porque algunos lo conocían así, mientras que otros lo conocían así, como un lago. Y a veces los estudiosos en cuanto al clima y todo eso, hermanos, buscándole una, ¿cómo le podría decir? Una explicación lógica a esta repentina tempestad, hermanos. Se dice que así como la corriente que viene del desierto árido, caliente, se topa con el viento fresco y helado que viene del mar Mediterráneo, como lo que pasa aquí en Texas, ¿no? Que se topa esa corriente que viene del norte, fresca, con el aire cálido que viene del Golfo, y a veces se hace tormentas muy rápido. Así de alguna manera también, tratando de buscarle una razón lógica, natural a este evento, se formó la tempestad. Pero, hermanos, la palabra que empleó nuestro Señor Jesucristo cuando dice que reprendió las aguas, hermanos, dice, despertando Él reprendió al viento y a las olas. La misma palabra, la misma palabra, hermanos, epitimeo. La misma palabra epitumeo implica el hecho de enmudecer, como aún Marcos también lo plantea así, en Marcos capítulo 4, enmudecer, pero enmudecer, ¿cómo le podría decir? Silenciar, más que todo con autoridad, como cuando una persona manda a alguien a que guarde silencio, mayormente como cuando están ante una corte municipal, ¿no? Que está viendo un juicio y a una persona se le ocurre hablar, susurrar un poco, y entonces ahí el representante dice, guarden silencio. En esta sala, guarden silencio. No es una sugerencia, no es una opinión, es una orden. Asimismo, cuando el Señor, hermano, reprendió, lo hizo con el hecho de enmudecer, de apaciguar. Es como literalmente ponerle un bozal a un perro que ladra, a un animal. Esta misma palabra, hermanos, nuestro Señor Jesucristo la empleaba cuando los demonios querían hacer público o pública la persona misma de nuestro Señor Jesucristo. Déjame ver. ¿Quién está más cerquitas? Mi hermano, ¿me pasas el? Oh, gracias. Como quiera, pásamelo. Ay, hermano, muchas gracias. Estuvimos batallando un poquito en cuanto a traspasarle el tema en el proyector y todo. Y luego para que no se use, pues, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Ok, ahí lo que estamos viendo, el poder de Dios se impone ante el poder del maligno. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente, hermanos, esa tempestad no fue creada, no fue formada por la misma naturaleza, sino que cuando vemos la palabra que emplea nuestro Señor Jesucristo, epitumeo, el hecho de mandar,
no estaba mandando en sí a las olas, sino al ser que la estaba provocando. Recordemos, hermanos, que a veces a Satanás se le concede cierto poder o cierta habilidad para poder realizar varias cosas, como en el caso de Job, de cómo fue que sus hijos murieron y perecieron. Que cuando se le dio la primera noticia, estábamos con tus hijos en una fiesta, se vino un viento fuerte, cayeron las paredes, etcétera, etcétera, y todos perecieron. ¿Quién causó ese desastre? Satanás mismo. De alguna manera aquí la fuerza de Satanás, hermano, que se le está permitiendo a eso, atacar a nuestro Señor Jesucristo, o de alguna manera viene a poner a prueba la fe, no del Hijo de Dios, sino de sus apóstoles, de sus discípulos. Cosa que fracasaron ante ese examen. Por eso el hecho de que nuestro Señor Jesucristo viniera acompañado, hermanos, acompañando a los discípulos en la embarcación y con la meta de pasar al otro lado de Galilea, no impidió, hermanos, que las fuerzas malignas tentaran contra la vida de los discípulos, como precisamente pasó en los primeros días del cristianismo. Muchos hermanos nuestros en la fe perecieron, siendo sacrificados, hermanos, y todo con el fin de mantener su fe en el Hijo de Dios. Todo con el fin de mantener esa confianza en que Jesús es Señor de señores y Rey de reyes. Y muchos perecieron, sin importar de qué manera lo harían. Por eso, hermanos, el Señor muestra su poder. Y cuando los apóstoles, hermanos, vieron precisamente que se vieron amenazados hasta el punto de perder su vida, ¿okay? Hasta el punto de perder su vida, ¿cuál fue la reacción de ellos? Despertaron al Señor: Maestro, que perecemos, que morimos, ¿no te da cuidado de nosotros? ¿No tienes pendiente de nosotros? Todavía reprochándole, enseñándonos precisamente que muchas veces nosotros como cristianos, a veces cuando nos vemos en situaciones adversas o complicadas en la vida, terminamos, hermanos, reprochándole a nuestro Dios lo que estamos pasando, lo que está sucediendo. Por eso, lamentablemente, hermanos, ese temor se estaba encauzando hacia una cosa triste, hacia un lado negativo que les estaba afectando a ellos. Y, hermanos, a veces juzgamos la conducta de los apóstoles y los ponemos en tela de juicio. ¿Qué hubiera pasado si usted y yo hubiéramos estado en esa condición? ¿De qué manera, mi hermano, hubiéramos reaccionado tú y yo si hubiéramos estado en esa misma situación? ¿Hubiéramos estado actuando de la manera en que el Señor lo hacía, durmiendo plácidamente, confiando siempre en su Padre Celestial? ¿O estaríamos actuando como actuaron los apóstoles, como actuaron los discípulos? Sálvanos que perecemos, intimidados y acobardados. Y todavía acusando al Señor. Estamos, hermanos, precisamente en este lugar, ¿okay? Estamos en un mundo en donde constantemente nuestra fe es puesta a prueba por la maldad, por la injusticia, por muchas cosas, hermanos. En este transitar, como el lago, el mar, hermano, representa el mundo. Estamos transitando de un lugar hacia otro, desde lo temporal hacia la eternidad misma. Pero no lo estamos haciendo solos. Porque así como los discípulos iban acompañados de nuestro Señor Jesucristo, así también el Señor está con nosotros. Está con nosotros. Para que precisamente
en el momento, hermanos, en que nuestra fe se vea en peligro, o en el momento en que nuestra fe tienda a disiparse, tienda a desvanecerse como la neblina en la mañana, que por un momento está y después se desvanece. ¿Qué hacer ante una situación así? Porque les recordamos a los hermanitos que se han convertido, todos, o si usted no lo ha sabido, en el momento en que usted decidió convertirse al Señor, en el momento en que usted decidió convertirse en hijo de Dios, en un cristiano, usted le declaró la guerra a Satanás mismo. Y es por eso que Satanás siempre va a estar al acecho, con la idea de destruirte y de matarte. Pero acordemos lo que decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Pero como un tema de prevención, hermanos, ¿qué pasaría? ¿Qué hacer cuando mi fe se ve afectada? ¿Qué hacer cuando mi fe se vea mermada o disminuida a tal grado de que estoy a punto de perderla y de desfallecer y de morir espiritualmente? ¿Qué hacer, hermanos, ante ello? Porque el Señor, cuando el Señor venga, si el Señor nos encuentra, hermanos, nuevamente en el pecado, nuevamente en el mundo, porque mire, lastimosamente, hermanos, la maldad no siempre está en el mundo, no solo está en el mundo. Lamentablemente, a veces la maldad está en la iglesia. Satanás siempre está donde están los hijos de Dios. El libro de Job nos enseña eso, que cuando se presentaron los ángeles del Señor, los hijos de Dios, ante él, ¿quién venía entre ellos? Satanás mismo. Podría estar sentado entre nosotros, así como estuvo sentado en la mesa de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? A través de Judas Iscariote. O andaba con él entre sus discípulos. ¿Y se valió de quién? Del apóstol Pedro. Señor, no permitas que esto te pase. No es necesario que fallezcas, no es necesario que sufras, no es necesario que mueras. No vayas, Señor. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Siempre Satanás acechando a nuestro Señor Jesucristo. Siempre Satanás va a estar acechando a su iglesia. Siempre acechando a aquellos que tienen el deseo de servirle y de adorarle. Siempre estará aquí, tratando de destruirnos, hermanos. Por eso, lamentablemente, a veces, aún en la iglesia, habrá siervos de Satanás. Hermanos, ¿qué hacer cuando nuestra fe desvanezca en medio de nuestras pruebas? Como lo estamos viendo en esa diapositiva, que nuestro temor a morir, hermano, nos acerque más al Señor. Como lo estamos viendo en Lucas capítulo 8, versículo 24, versículo 23 y 24. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Señor, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió al viento y a las olas y cesaron, y se hizo una gran bonanza. Pero cuando los discípulos del Señor, hermanos,
vieron en el peligro en que se encontraban, cómo de repente, hermanos, la quietud del mar, la quietud de las aguas, cambiaron de repente, hermanos, a hacerse el oleaje bravo, tenso, de no solamente de arriba hacia abajo, sino después hacia los lados, hermanos, se empezaba a meter el agua a la embarcación, hermanos, al punto de que ya estaba por sucumbir, por sumergirse. Y que no podían ellos, hermanos, contra la fuerza de la naturaleza. Se dieron cuenta de que ellos no podían por sí mismos, hermanos, mantenerse a flote. Tenían que recurrir a nuestro Señor Jesucristo. El miedo a morir, hermanos, ¿a cuántas personas las ha hecho reflexionar en su vida? Estando casi a morir, hermanos, en la condición de morir. ¿Cuántas personas han buscado a Dios? Y una vez que salen del apuro, y una vez que salen del problema, una vez que son sanados, si te vi, ni me acuerdo. O sea, sé que mientras que el problema está presente, Dios mío, pero una vez que se olvida, nos olvidamos de Dios. Dios le decía a su pueblo, hermanos, una vez que lo sacó de la tierra, la esclavitud de Egipto, allá en Deuteronomio capítulo 6, acuérdate de tu Creador, no te olvides de Él. Y el pueblo, una vez que entró a la tierra prometida, hermanos, al menos la segunda generación que hizo, se olvidó de Dios. Por eso, estos discípulos, hermanos, o cualquier persona ante ese peligro inminente de perder la vida, muchos de una forma instintiva, en una forma sentimental, hermanos, buscan la salvación. ¿Por qué? Porque la persona no quiere morir, porque lo más valioso y lo más importante para el ser humano es la vida. Es la vida. Y esto lo sabe Satanás mismo, hermanos. Por eso cuando en el mismo caso de Job, en Job capítulo 2, una vez que Job pasó la primera prueba y nuevamente se repite la historia, vienen los ángeles del Señor con Satanás mismo y otra vez el Señor le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Etcétera, etcétera, etcétera. Y otra vez, y es cuando Satanás dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Y Dios dijo, ok, tócalo, pero respeta su vida. Lo maravilloso es de cómo es que el mismo diablo, hermano, se somete a la palabra de Dios. Le tocó su carne, le tocó su cuerpo, lo llenó de una sarna, de una terrible enfermedad, pero no lo mató. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Job? Que recibiremos lo bueno de Dios y el mal no. Dice que en todo esto Job no pecó, ni aun cuando su propia esposa le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Increíble. Pero él, hermanos, mantuvo su integridad, muy a pesar de ver que su vida estaba en gran riesgo, en gran peligro. Por eso cuando los discípulos vieron, hermanos, que su vida estaba en gran riesgo, en gran peligro, recurrieron a Él. ¿Por qué? Porque ellos sabían, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, nunca los iba a dejar solos, nunca iba a dejar que perecieran, nunca iba a dejar que murieran, y porque Él tenía la facultad y el poder de hacer algo por ellos. Más sin embargo, cuando ellos vieron, hermanos, precisamente de cómo es que el Señor, hermanos, reprendió a las olas, al mar mismo, aquíétate, disípate. Todo de repente, hubiera sido algo maravilloso, mi hermanita.
Las nubes, hermanos, se desvanecían y el sol. ¡Wow! Increíble. En el momento en que ellos vieron todo eso, hermanos, recuperaron el aliento, la vida misma. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. En momentos de angustia, en momentos de aflicción, en momentos de tribulación, de lo que sea, hermano, lo que aflige nuestra alma, recurramos a nuestro Señor Jesucristo. Vengamos ante su presencia, adoremos a nuestro Dios, dejemos que Él ponga nuestras súplicas, nuestras rogativas en las mismas manos de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Vengamos a Él, porque Él es quien lleva, hermanos, todas nuestras súplicas. Él es quien intercede y ruega por usted y por mí. Mire, vaya conmigo rápidamente allá en primera de Corintios. Romanos, perdón, más bien Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que libera. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, fíjese muy bien, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? ¿Está leyendo conmigo? El que también intercede por nosotros, así como lo hizo con el apóstol Pedro. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falle, así como lo hizo con los apóstoles cuando se vieron en peligro de perder la vida y más aún de perder la fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su confianza en mí? Decía el Señor, hermanos. Por eso recurramos a Él. Cuando sintamos que estamos perdiendo la fe, hermanos, vengamos ante la presencia del Señor. Y no solamente eso, sino que también, hermanos, como segundo punto, recurramos siempre al dador de la vida. El dador de la vida, hermano, o el dador de la fe, más bien. Ellos estaban perdiendo la fe. A través de todas estas cosas, hermanos, estaban perdiendo la fe. Por algo el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? Se había desvanecido, la habían perdido, estaban atemorizados y estaban acobardados y a punto de morir, ya no tanto por las olas, no tanto por la tempestad, sino por su propio miedo. Y lamentablemente muchos religiosos, hermanos, cuando se ven amenazados por las adversidades de la vida, esa poca fe que tienen la pierden y después andamos culpando a nuestro Dios. Pero muy a su pesar, hermano, nuestro Señor Jesucristo, antes de demostrar el poder de la divinidad, precisamente hizo lo que buen padre hace, o lo que buen maestro hace. Les reprochó también su incredulidad. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está su confianza en mí? ¿No se supone que están conmigo? ¿No se supone que andan conmigo? Entonces, ¿dónde está vuestra fe? Y es por eso que ellos mismos, hermanos, al perder la fe, que recurrieron al Señor, porque Él es el único quien puede reavivar nuestra fe nuevamente. Por algo el Espíritu Santo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor, Él es el que la concibe, Él es el que la inicia, le da inicio. Y lo hace, hermanos, precisamente demostrándonos que Él es quien principalmente tiene una absoluta y total confianza en su Padre Celestial. Porque aún así, ciertamente Él era el Hijo de Dios, pero también, hermanos, era un ser humano. Si me puedes ayudar, hermano, con la diapositiva, me mueves ahí. El control ya no quiso jalar. No. Hermano Cris,
Ok, es más que está batallando un poquito. El punto es precisamente, okay, de que solo Cristo es el único quien tiene el poder y la facultad para hacer, no solamente, hermanos, nacer nuestra fe, nuestra convicción, sino aún también, hermanos, en el sentido de mantenerla, okay, de conservarla. Por eso, qué importante es para nosotros, aún, hermanos, cuando hemos sucumbido, aún cuando hemos caído en el pecado, porque todos estamos expuestos ante ello. En algún momento fallar y caer. Y a veces cuando el cristiano cae en el pecado, hermanos, inmediatamente Satanás está al acecho, listo para destruirnos aún más todavía. Y es por eso que aún cuando hemos caído, hermanos, tenemos que recurrir al Señor. El apóstol Juan lo decía en 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os he hablado para que no pecares, pero si pecares, abogado tenemos para con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Okay? Y fue lo que hicieron ellos, hermanos. Y es lo mismo que también tenemos que hacer usted y yo, precisamente. Para que de esta manera, hermano, recuperar nuestra fe delante de nuestro Dios y seguir con nuestra travesía, hermanos, ¿okay?, hacia la eternidad misma. Y por último, para que fortalezcamos también nuestra fe en el poder de nuestro Dios. No solamente, hermanos, no solamente hay que recurrir al que tiene la fe para que nos la pueda dar, sino aún también, hermanos, para que nuestra fe se fortalezca en Él. De hecho, mire, en Marcos capítulo 4, vaya conmigo, en Marcos capítulo 4, versículo 41, le decía en la escritura paralelo a esta, Marcos capítulo 4 y en el versículo 41. Vamos a leer versículo 39. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Palabras de gran admiración, hermanos. A través de esto, hermano, lo que estamos viendo, el punto es, y présteme atención, por favor, lo que estamos viendo en sí, la manifestación total del poder de Dios. Ellos conocieron el poder de Dios en distintas formas, en distintas maneras. No solamente cuando el Señor sanaba a un paralítico, cuando le daba la vista al ciego, o aún cuando resucitaba muertos. Aún la misma naturaleza, hermanos, se sometía, se sujetaba a Él, o aún las mismas fuerzas del maligno. El poder de Dios, hermanos, en toda su manifestación. Nosotros no tuvimos esa oportunidad de conocer el poder de Dios de la manera en que los apóstoles lo conocieron, pero lo íbamos a conocer mucho mejor, mucho más grandioso, en la resurrección de un hombre justo, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por algo el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Usted y yo conocimos el gran poder de Dios, que cuando usted se bautizó, resucitó uno de entre los muertos, le dio vida con Cristo, porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, y así mismo resucitamos juntamente con Él. Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Okay. Y ese poder, hermanos, es el que nos debe de mantener siempre alentados, dispuestos a surfear todas esas adversidades, todos esos problemas, todas esas aflicciones, sabiendo que en mi lucha
sabiendo que en mi transitar, hermanos, de esta vida a la otra, no estoy solo. Cristo está en mí. Cristo está en nosotros, hermanos. Amén. ¿Lo creemos en realidad? ¿O solamente es algo que nos gustaría? ¿O es que a lo mejor todavía no creemos? Si nuestra fe no está firme, hermanos, en el Señor, triste, lamentablemente, cuando vengan las aflicciones, las tribulaciones, vamos a perecer. Por eso, ¿qué es lo que estamos viendo precisamente, hermanos? Que cuando nuestra fe se desvanezca, ¿qué hacer? Recurramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el autor de nuestra fe y Él es el que puede aún más fortalecer nuestra fe en Él. Y Él es quien nos va a hacer que lleguemos de un lado, de lo temporal, de lo corruptible, a lo eterno y maravilloso. Si nos mantenemos siempre en la embarcación del Señor. Amén. Por eso, si usted, mi amiga, mi amigo, ha sufrido mucho y se ha sentido solo o sola, sin fuerza, desamparada, tal vez ha sido víctima de la injusticia, de la maldad, pero usted quiere estar bien, sentirse con la fuerza necesaria. Venga al Señor, entréguele su vida al Señor. Ciertamente y posiblemente su lucha en esta vida se va a intensificar, se va a hacer mucho más difícil, pero ya no va a estar sola, ya no va a estar solo. Ese es el punto a nuestro favor, que ahora es Dios como un guerrero gigante, estará al lado de nosotros, luchando por nosotros. Pero para eso, usted tiene que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados, dispuesto a vivir una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios, para confesarle en santidad delante de todo el mundo y ser sumergido en las aguas del bautismo para el perdón de sus pecados, de nadie más, sino de los suyos. Lo que usted haya hecho no importa, ni lo tiene que decir a nosotros. Dios lo sabe y eso es suficiente. Si usted se arrepiente de todos sus pecados, Dios está dispuesto a ser amoroso y misericordioso para con usted y perdonarlos, siempre y cuando usted obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo. Mientras entonamos un himno de invitación, les invitamos a que se pongan de pie para entonar esta alabanza a nuestro Dios y meditar en esta palabra que nuestro Dios nos ha dado en esta mañana. Himno número 82.